Buenos días. Gracias por participar de esta clase de genealogía médica. La genealogía tiene por objeto conocer la historia familiar de una persona y establecer quiénes han sido sus ascendientes y descendientes. En genética médica, el análisis genealógico procura verificar la existencia, inferir el modo de herencia más probable, asistir en el diagnóstico y estimar el riesgo de padecer una afección probada o presuntamente genética presente en la familia. Lo que el profesional de la salud utiliza para ello es el árbol genealógico, una herramienta cuya construcción requiere registrar sistemáticamente la información brindada por el paciente y su familia con poco más que un lápiz y un papel, y analizarla con o sin ayuda de la informática. La genealogía brinda recursos útiles, sencillos y de bajo costo, pero el análisis genealógico está indicado solo cuando existe historia familiar de la afección, no siempre resulta suficientemente informativo y en cualquier caso lleva tiempo y debe hacerse metódicamente. Teniendo esto presente, en esta clase me propongo ayudarlos a interpretar la segregación de un rasgo en función de la distribución del material genético, utilizar apropiadamente la simbología genealógica, confeccionar un árbol genealógico, reconocer los patrones típicos de las diferentes herencias monogénicas y de la mitocondrial, advertir sus irregularidades y valorar el uso de la genealogía en afecciones genéticas heredadas de otra manera. La dotación cromosómica del varón y la mujer incluye 46 cromosomas, 22 pares autosómicos y un par sexual. Los miembros de cada par de cromosomas autosómicos y del par sexual en la mujer, XX, son morfológicamente similares y genéticamente homólogos entre sí, pero los cromosomas sexuales del varón, X e Y, son diferentes y en su mayor parte no presentan tal homología. La clave biológica de los patrones genealógicos que veremos enseguida es la modalidad de transmisión a la descendencia de los genes autosómicos ligados al X, ligados al Y y mitocondriales del padre y de la madre. El gráfico representa los genes autosómicos como un par de esferitas grises, los ligados a los cromosomas sexuales mediante las respectivas letras púrpura o amarilla, y los genes mitocondriales en forma de sendos ovoides, celeste el paterno y rosado el materno. El varón genera dos tipos de espermatozoides, X e Y, en tanto que la mujer produce solamente ovocitos 2, X. Los espermatozoides contienen la mitad de los genes autosómicos y los correspondientes a uno u otro de los cromosomas sexuales paternos, pero aportan tan pocas mitocondrias al cigoto que cabe esquematizarlos como si no poseyeran genes mitocondriales. El ovocito 2, en cambio, lleva la mitad de los genes autosómicos y ligados al X de la madre y aporta prácticamente todo el ADN mitocondrial que reciben los hijos de uno u otro sexo. Nótese que el sexo del hijo depende normalmente de que el espermatozoide fecundante haya aportado o no un cromosoma Y. Con respecto a la organización y comportamiento meiótico de los cromosomas sexuales, el esquema muestra la disposición general de los cromosomas de un varón, el X a la izquierda y el Y a la derecha. Los centrómeros de cada uno están identificados como C. Las regiones no homólogas
rosada en el cromosoma X y gris en el Y, lo están como LX y LY respectivamente, porque contienen los genes ligados al X y ligados al Y. Todos ellos se encuentran en hemicigosis y normalmente no se recombinan. Los extremos de los cromosomas son regiones cuya homología permite la recombinación normal entre el X y el Y. A nivel del brazo corto, región pseudoautosómica 1 o RPA1 en rojo, o del largo, región pseudoautosómica 2 o RPA2 en azul, respectivamente. Los genes allí ubicados se describen como incompletamente ligados y no se pueden distinguir genealógicamente de los autosómicos. El gen determinante de la masculinidad, SRI, se encuentra en LI, muy cerca de la RPA1 en el brazo corto. En la clase de citogenética, completaremos el estudio de los aspectos correspondientes del dimorfismo sexual humano. Como vimos en la clase pasada, la herencia en los seres humanos se clasifica primariamente en genética y epigenética, según que el compromiso del material genético afecte a la secuencia del ADN o esté mediado por modificaciones de éste que no afectan a su secuencia, como la metilación. A su vez, la herencia genética puede ser nuclear o mitocondrial. Dentro de la herencia nuclear cabe distinguir la herencia monogénica o mendeliana, en la que en cada individuo opera solo un gen o un par de genes homólogos. La herencia poligénica, de la que son responsables dos o más genes o pares de genes en todo individuo, y que también se conoce como multifactorial, concepto este más abarcativo porque denota también la intervención de factores ambientales. La herencia cromosómica, en la que el fenotipo se debe a cromosomas o segmentos cromosómicos de 3 megabases o más. La herencia genómica, en la que la cantidad de material genético involucrado es menor que 3 megabases. La herencia mitocondrial, por su parte, es la que tiene como sustrato físico al ADN mitocondrial. En cuanto a la herencia epigenética, se ha detectado modificaciones epigenéticas tanto en el material genético nuclear como en el mitocondrial, pero los ejemplos de herencia epigenética descritos hasta ahora corresponden todos al primero. La genealogía médica se basa en utilizar símbolos para representar a los miembros de una familia, sus vínculos de parentesco y su eventual compromiso patológico. Aún no hay una convención internacional referente a los símbolos genealógicos, pese a que los recomendados por los asesores genéticos norteamericanos se utilizan cada vez más. Por ello, lo aconsejable es utilizar símbolos de uso común, como los que aparecen a continuación, y aclarar al pie del árbol cualquier símbolo especial al que haya sido necesario recurrir. Una flecha señala al propósito, individuo cuya afección cierta o probable motiva la investigación y al cual se debe vincular todo el árbol genealógico. El cuadrado, el círculo y el rombo indican respectivamente el sexo masculino, el femenino y la situación en la cual el sexo del individuo ya nacido en cuestión no se conoce o no interesa a los efectos de la genealogía. Un signo de interrogación mientras la existencia de un embrión o feto no se haya confirmado, o el que corresponda de los símbolos que se acaba de describir, pero de menor tamaño, se utiliza si hay un embarazo en curso. La muerte post o prenatal se representa mediante una diagonal de mayor tamaño que el símbolo del individuo, en tanto que para el individuo nacido muerto o muerto al nacer
se emplea dos diagonales cruzadas del mismo tamaño. El relleno uniforme completo significa que un individuo manifiesta la enfermedad en estudio. Diferentes tipos de relleno implican coexistencia de dos o más enfermedades, cada una de las cuales debe detallarse en las referencias al pie del árbol. Un símbolo relleno a medias, un círculo con un punto en el medio y un símbolo dividido verticalmente en dos identifican al portador heterocigota de una enfermedad autosómica recesiva, a la portadora heterocigota de una afección ligada al X recesiva y a un individuo heterocigota pero no penetrante para un cuadro patológico dominante, respectivamente. Los gemelos mono y bicigóticos se grafican mediante símbolos apareados en el orden de su nacimiento, ambos unidos al mismo punto de origen y vinculados entre sí o no, respectivamente, mediante una línea horizontal. Los hermanos se representan en fila abarcada por un corchete largo abierto hacia abajo. Alternativamente, la hermandad se puede graficar vinculando a los hermanos mediante sendos segmentos cortos verticales a una línea horizontal, la línea de hermandad ubicada sobre ellos. En ambos casos, la hermandad se vincula a la línea de matrimonio respectiva mediante otro segmento corto vertical. Un corchete corto abierto hacia arriba o una línea horizontal uniendo los símbolos respectivos indica matrimonio. Y la duplicación de la rama horizontal del corchete o de la línea horizontal manifiesta que el matrimonio es consanguíneo. ¿Cómo se construye el árbol genealógico de un paciente? Comenzamos por el propósito al que señalamos con una flecha. A continuación, graficamos a sus hermanos y a sus padres. Es necesario que el árbol incluya también a los tíos y a los abuelos. En lo posible, los núcleos familiares de los tíos deben asimismo graficarse. Finalmente, cabe numerar o dar por numerados las generaciones sucesivas mediante números romanos y a los miembros de cada generación mediante números arábigos. En este caso, el propósito es el individuo 3-4, o sea, el cuarto de la tercera generación. Las referencias al pie del árbol deben incluir a la o las afecciones estudiadas. Y en cuanto esté disponible, conviene que la información correspondiente a las generaciones precedentes y siguientes a las antes mencionadas vaya siendo incorporada. En cualquier caso, hay una serie de recomendaciones que conviene aplicar. Utilizar en lo posible símbolos de uso común y aclarar el significado de todos los símbolos poco comunes. Dibujar todos los símbolos del mismo tamaño, excepto los correspondientes a individuos aún no nacidos o abortados, que deben ser más pequeños. Colocar a todos los miembros de cada generación a la misma altura. Ubicar al padre a la izquierda, siempre que sea factible hacerlo, y ordenar a los hermanos de mayor a menor, comenzando desde la izquierda. Si alguien, usualmente el propósito, su madre o su padre, no puede ser ordenado correctamente entre sus hermanos, señalar el sitio que le corresponde mediante una marca en la línea de hermandad. Nuestro árbol tipo
o sea, el que utilizaremos para ilustrar los patrones de cada herencia, tiene algunas particularidades. Incluye únicamente 3 generaciones. Cada hermandad alterna varones y mujeres en igual número y tiene entre 4 y 8 miembros, de los cuales la mayor es una mujer. Solo se representan los núcleos familiares de la primera y del último miembro de la primera hermandad. ¿Para qué utilizamos la genealogía? Utilizamos la genealogía para obtener, organizar y presentar gráficamente información familiar, inferir el modo de herencia más probable de un rasgo, aproximar la localización cromosómica del gen involucrado, asistir la descripción clínica y genética del rasgo, orientar la búsqueda de individuos en riesgo, portadores sanos y no penetrantes, y optimizar la estimación de riesgos y la aplicación de datos empíricos. El análisis genealógico o análisis de la segregación tiene por objeto determinar si la base genética de un rasgo familiar es más probablemente poligénica o monogénica, y en este último caso, si el gen responsable se encuentra en los autosomas, en el cromosoma X, en el cromosoma Y o en el ADN mitocondrial. En orden a ello, el analista compara la segregación observada del rasgo con los patrones genealógicos reconocibles de la herencia genética humana, lo cual se puede hacer a mano o utilizando programas informáticos. Tales patrones corresponden a las herencias nucleares monogénicas y a la herencia extranuclear. Los primeros incluyen los autosómicos e incompletamente ligados dominante y recesivo, los completamente ligados al X dominante y recesivo, el completamente ligado al Y u holándrico. Por su parte, el único patrón correspondiente a la herencia extranuclear humana es el mitocondrial. A continuación revisaremos estos patrones uno por uno, a partir de sendos casos clínicos, realizando previamente una caracterización genética de la enfermedad y un análisis de su modo de transmisión intergeneracional, y haciendo después hincapié en irregularidades que pueden dificultar en la práctica la identificación del patrón involucrado. Caso clínico número 1. J.A. es un varón de 2 años que es traído a la consulta porque nació con manchas café con leche que han ido creciendo. Su hermana mayor, su padre y varios otros miembros de la familia paterna también las presentan, asociadas a neurofibromas, anomalías esqueléticas y nódulos de Lisch. ¿Cuál será el diagnóstico? Neurofibromatosis 1. La neurofibromatosis 1 es una enfermedad autosómica dominante atribuible a mutaciones en NF1. Se caracteriza genéticamente por su heterogeneidad alélica, pleiotropía, penetrancia virtualmente completa después de la infancia y expresividad variada y más severa con la edad dentro de la misma familia, lo que podría estar reflejando, entre otras cosas, particularidades del contexto genético. Los afectados son todos heterocigotas. La homocigosidad se ha encontrado solo en tumores
y en modelos animales resulta letal. La imagen ilustra, según vimos ya en la primera clase, el compromiso multisistémico de la neurofibromatosis 1. En la piel, consistente en manchas café con leche, neurofibromas cutáneos y lunares en la axila. En planos más profundos, revelado por neurofibromas subcutáneos y neurofibromas plexiformes. En la columna vertebral, ostensible como escoliosis, o sea, desviación lateral. En otros huesos y en el iris, en el cual se evidencia mediante nódulos de Lis. Si el afectado por una herencia autosómica dominante es el padre, este genera gametos con el alelo normal, representado por la esfera gris, o con el anormal, representado por la esfera roja. El alelo anormal pasa de esa manera a la mitad de sus hijos en promedio, independientemente del sexo de cada uno. Esta irrelevancia del sexo de la progenie, a los efectos de la presencia o ausencia del rasgo en ella, es característica de las afecciones autosómicas. Lo propio ocurre cuando la madre es la afectada. Nótese que el correspondiente riesgo del 50% aplica a cada futuro hijo y que se debe entender en términos de probabilidad. Ello significa que por azar, la enfermedad podría afectar a más o menos de la mitad e incluso a todos o a ninguno de los hijos. Nuestro árbol típico de herencia autosómica dominante luciría así: 3 generaciones comprometidas en línea vertical, varones y mujeres afectados en igual proporción, y transmisión del rasgo en estudio de varón a varón. La siguiente imagen presenta una genealogía menos típica que incluye un muy infrecuente caso de falta de penetrancia en un adulto. El individuo 2,2 es una mujer no afectada, pero obligatoriamente heterocigota, dado que el rasgo debe haber pasado a través de ella de su madre 1,2 a 2 de sus hijos 3,2 y 3,3. La penetrancia correspondiente se puede estimar dividiendo el número de individuos afectados por el número de individuos que tienen el gen, lo manifiesten o no, lo que en este caso resulta 6/7. Este cálculo se puede utilizar en el asesoramiento de riesgo, recordando que se trata de una aproximación válida solo para la familia en la que se practicó y que puede estar sobreestimando la penetrancia real, por cuanto existe la posibilidad de que uno o más de los parientes no afectados sean también heterocigotas. Aproximadamente la mitad de los pacientes con neurofibromatosis carece de antecedentes familiares de la enfermedad en el momento de la consulta. Esto es, constituyen casos esporádicos y representan mutaciones frescas. En la imposibilidad de determinar si se trata nada más que de mutaciones somáticas y por lo tanto no transmisibles a la descendencia, el riesgo de recurrencia en su progenie debe estimarse en hasta un 50%. En cuanto al riesgo de recurrencia en la hermandad, el mismo debe considerarse mayor que el de la población general, por cuanto hay un cierto riesgo de que la mutación
esté presente en las gónadas de uno de los progenitores, quien en tal caso tendría un mosaicismo gonadal. Caso clínico número 2. BI es una mujer de 28 años con bronquitis crónica, bronquiectasias e insuficiencia pancreática y antecedentes de íleo meconial neonatal. Tiene un hermano afectado. El test del sudor resultó positivo en ambos. Sus padres, ambos de ascendencia europea, no están relacionados entre sí. ¿Qué pensamos que tiene? Fibrosis. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva alélicamente muy heterogénea, debida a homocigosidad o heterocigosidad compuesta para mutaciones en CFTR. Se trata de un desorden multisistémico que afecta a las glándulas exócrinas de la piel, aparato digestivo, aparato respiratorio y conductos deferentes, entre otros, mediante el espesamiento de las secreciones con obstrucción de los conductos. El cuadro clínico resultante puede ser más o menos severo, incluso dentro de la misma familia, lo cual refleja la diversidad genotípica asociada. La imagen ilustra algunas de las manifestaciones de la enfermedad. El íleo meconial, que afecta al 15 a 20% de los neonatos con la enfermedad. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la insuficiencia respiratoria asociada. El plegamiento acuagénico, edematización y plegamiento de la piel palmar e incluso plantar, notables al cabo de tan solo 2 minutos de inmersión en agua. El hipocratismo digital, que en este caso resultaría de la hipoxemia crónica. Los pólipos nasales. La imagen muestra el resultado de la unión de dos heterocigotas, cuyos alelos mutantes están representados por las esferas rojas. La distribución en sus gametos refleja la primera ley de Mendel, por lo que lo esperable es que el 50% de sus hijos en promedio sea asimismo heterocigota. Que el 25% esté afectado en homocigosis o heterocigosis compuesta, y que el 25% restante no tenga el gen anormal, sin que el sexo de cada individuo tenga relevancia alguna. Nuestro árbol típico de herencia autosómica recesiva presentaría una sola hermandad afectada generando una línea horizontal, uno de cada 4 individuos afectados, varones o mujeres, y padres e hijos de un afectado que no lo están, pero que son portadores sanos obligados. El árbol de la siguiente imagen, en cambio, incluye además un segundo hermano afectado, 2-3, lo que nos recuerda que la proporción de enfermos en una hermandad es aleatoria. Una instancia de consanguinidad entre 2-1 y 2-2, la cual no es un fenómeno genealógico, sino un evento social, y otra de pseudodominancia, consistente en la existencia de afectados en 2 generaciones sucesivas, 2 y 3, esbozando una línea vertical y respondiendo a que el individuo 2-1 es también heterocigota. La consanguinidad aumenta la probabilidad de que los cónyuges compartan genes recesivos y por lo tanto de que los rasgos correspondientes se manifiesten en los hijos. Las uniones consanguíneas son más frecuentes entre los progenitores de los afectados,
por enfermedades autosómicas recesivas raras. En cambio, lo que suele aumentar en las enfermedades autosómicas recesivas relativamente frecuentes es la heterocigosidad compuesta de los afectados. Caso clínico número 3. LP es un niño de 3 años cuyo crecimiento en estatura se ha venido enlenteciendo y que ha presentado craneotabes, rosario raquítico, miembros inferiores arqueados en varo e hipofosfatemia con calcitriol normal. La madre presenta los mismos hallazgos en sangre y ha sufrido varios abscesos dentarios y fracturas de estrés. ¿Qué nos sugiere este cuadro? Raquitismo hipofosfatémico o hipofosfatemia ligada al X dominante. El raquitismo hipofosfatémico ligado al X dominante es una afección del metabolismo del fosfato debida a mutaciones en PHEX. La afección es pleiotrópica y presenta penetrancia prácticamente completa, diferencias interfamiliares en severidad según la mutación de que se trate, y expresividad muy variada dentro de cada familia, con mayor compromiso óseo y dentario en los varones y posiblemente en las mujeres homocigotas. Sin embargo, la hipofosfatemia con vitamina D3 normal o baja es común a ambos sexos y a todas las edades. La imagen muestra síntomas prominentes en la primera infancia. Cranotabes, o sea, consistencia blanda de los huesos del cráneo, sobre todo parietales y occipital, que ceden al deprimirlos y retoman su forma al cesar la presión, lo que se conoce como signo de la pelota de ping-pong. Rosario raquítico, por aumento del tamaño de las articulaciones condrocostales. Ensanchamiento de las epífisis e incurvación hacia afuera de los miembros inferiores que deja a las rodillas en varo, en tanto que la deformación en sentido contrario deja las rodillas en valgo. Las dos últimas anomalías también pueden verse en los adultos, si bien en estos lo más notable pueden ser la baja talla y el compromiso dentario, incluyendo abscesos espontáneos a repetición y cámaras pulpares dentarias amplias con cuernos altos, características que se maximizan en los hemicigotas y presentan valores intermedios en los heterocigotas. En este caso sí interesa el sexo, tanto del progenitor como el de la progenie. Veamos lo que sucede cuando la afectada es la madre. Sus ovocitos reciben o bien el cromosoma X con el gen anormal en rojo, o bien el X con el alelo normal. Mujeres y varones que reciban el X con el alelo normal en magenta serán normales. En cambio, mujeres y varones que reciban el X con el alelo anormal estarán comprometidos. Las mujeres serán heterocigotas y los varones semicigotas, lo que explica que su cuadro sea más severo por lo menos en algunos aspectos. Noten que por esta vía se generarán tanto mujeres como varones afectados, en forma análoga a lo que ocurre con la herencia autosómica. Pero, ¿qué sucede cuando el alelo anormal proviene del padre? El varón afectado genera espermatozoides con el X comprometido en rojo o con el Y. De sus hijos, los que reciban el Y serán varones y ninguno estará afectado. En cambio,
Todas las hijas mujeres recibirán el X con el alelo anormal y estarán comprometidas. Esta es la causa del exceso de mujeres afectadas que se observa en las herencias ligadas al X dominante. Nuestra genealogía típica de esta herencia se caracterizaría por presentar 3 generaciones comprometidas en línea vertical, incluir mujeres y varones afectados en proporción 2:1 y no tener transmisión del rasgo en estudio de varón a varón. Con respecto a esta última característica, debe quedar claro que, a diferencia de su contraparte en la herencia autosómica dominante, es sugestiva pero no excluyente, o sea que la herencia involucrada en una familia con varones y mujeres afectados en 3 generaciones sucesivas y transmisión de varón a varón es la autosómica dominante. En cambio, la herencia que evidencia una familia similar pero sin transmisión de varón a varón puede ser ligada al X dominante, pero también puede ser autosómica dominante. En el árbol aquí representado, 3,7 es la propósito y no muestra signos de la enfermedad, aunque debería hacerlo. En realidad, en esta afección la falta de penetrancia es muy infrecuente, pero se ha descrito y se la atribuyó a inactivación aleatoria del cromosoma X con el alelo anormal. La inactivación aleatoria pero sesgada del X con el alelo dominante daría cuenta de la mayoría de la variabilidad en la penetrancia y expresividad de las herencias ligadas al X. Y en el caso de las enfermedades ligadas al X dominante, ello explicaría que algunas heterocigotas estén sanas. Hay enfermedades ligadas al X dominantes cuyas genealogías incluyen solamente mujeres afectadas, todas ellas por vía materna. Ello se ha explicado postulando que tales afecciones serían incompatibles con la vida, esto es, letales, cuando los genes responsables se encuentran en homo o hemicigosis. Si esto fuera cierto, la genealogía resultante debería lucir como la aquí ilustrada, correspondiente a una incontinencia pigmentaria, o sea, incluir además un déficit de varones o exceso de abortos de sexo masculino. Dado que no hay suficiente evidencia de lo último en la mayoría de las familias reportadas, la búsqueda de explicaciones alternativas continúa. Caso clínico número 4. AB es un varón de 8 años que desde el nacimiento ha presentado niveles muy elevados de creatina quinasa. Desde los 5 años sufre debilidad muscular progresiva que afecta en especial a la cintura pélvica y ahora es notable la pseudohipertrofia de la musculatura de las piernas. Hubo un tío materno afectado. ¿Qué diagnóstico propondríamos? Distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es una miopatía degenerativa ligada al X recesiva debido a mutaciones en DMD. 2/3 de los casos son heredados y 1/3 corresponde a mutaciones frescas. Los afectados pueden detectarse ya al nacer, debido a los niveles muy elevados de creatina quinasa que presentan. Son en su gran mayoría varones y cursan con limitación progresiva de la motilidad, que afecta primero a los miembros inferiores, luego a los superiores y finalmente a los respiratorios.
En los casos no tratados, los pacientes quedan en silla de ruedas alrededor de los 10 años y mueren antes de los 20. El hipervínculo al pie puede darles acceso a un video del curso clínico natural de la enfermedad y de su modificación mediante algunas intervenciones. El varón afectado por distrofia muscular de Duchenne típicamente se debilita demasiado o muere antes de reproducirse. La imagen intenta llamar la atención sobre el hecho de que en la mayoría de los casos la mutación se produce en un varón normal, quien genera espermatozoides con el X comprometido en rojo o con el Y. De sus hijos, los que reciban el Y serán varones y ninguno estará comprometido. En cambio, todas las hijas mujeres recibirán el X con el alelo anormal y serán heterocigotas, aunque no lo manifiesten. Si lo hacen, como ya vimos, su enfermedad será generalmente más leve que la de los varones. Si la enfermedad proviene de una mujer, su heterocigosidad da lugar a ovocitos que llevan o bien el cromosoma X con el gen anormal en rojo, o bien el X con el alelo normal. Mujeres y varones que reciban el X no comprometido en magenta serán normales. Los varones que reciban el X con el alelo anormal estarán afectados en hemicigosis. Las mujeres, en cambio, serán heterocigotas y podrán o no manifestar la enfermedad, pero en general más levemente que los varones. Nuestro árbol típico de herencia ligada al X recesiva incluye únicamente varones afectados, en generaciones alternadas, y todas cuyas hijas son portadoras obligatorias, pudiendo su madre serlo también. Un árbol característico de la enfermedad de Duchenne corresponde además a la casi imposibilidad de que los varones afectados se reproduzcan, lo que hace más evidente la oblicuidad de la línea de transmisión propia de la herencia ligada al X recesiva. A diferencia de lo que vimos en la herencia ligada al X dominante, aquí la falta de penetrancia se traduce en la afectación de 2-2, aunque ella sea heterocigota. Tal situación no es infrecuente. Explica que algunas heterocigotas muestren síntomas más o menos severos de la enfermedad, pero nunca tanto como los varones, y se ha atribuido a inactivación aleatoria del cromosoma X con el alelo normal. Caso clínico número 5. El propósito es un individuo aún no nacido. La madre consulta porque todos los varones de su familia sufren de una forma de hipoacusia postlingual neurosensorial progresiva bilateral, de severidad variable y que comienza entre los 20 y los 40 años. Ella desea saber si hay alguna manera de evitar que su bebé la padezca. Y el diagnóstico es hipoacusia o sordera ligada al I2. Se trata de una forma de hipoacusia neurosensorial leve a severa, de comienzo en la vida adulta y que solamente afecta a varones, asociada en la familia en la que se la describió
a una mutación en TBL1I y en varios de los afectados a hipertrofia prostática benigna. En esta forma de herencia, el varón afectado genera espermatozoides Y con el gen mutante en rojo o X sin él. De sus hijos, los que reciban el Y serán varones y todos estarán afectados. En cambio, las hijas mujeres recibirán el X y ninguna lo estará. El árbol de nuestra familia es típico de herencia ligada al Y y se caracteriza por presentar 3 generaciones comprometidas en línea vertical, incluir exclusivamente a varones afectados y transmitirse exclusivamente de un varón afectado a todos sus hijos varones. Nótese que si un afectado no tiene hijos varones, la herencia se extingue. En consecuencia, a la madre preocupada por la posibilidad de que su hijo aún no nacido resulte afectado, cabe responderle que el riesgo de hipoacusia para su bebé es el mismo que el de la población general y que la historia familiar en este caso no implica ningún riesgo adicional. ¿Cómo explicar entonces la afectación del individuo 3.2? Verificada la filiación, y dado que su madre no puede haber heredado ni transmitido un gen ligado al Y, lo que cabe son 2 posibilidades. O bien se trata de una hipoacusia debida a un gen diferente, lo cual no puede desestimarse dada la heterogeneidad genética a nivel de locus que la afección tiene, o bien se trata de una fenocopia. Caso clínico número 6. CM es un adolescente de 15 años que consulta por disminución de la visión central en el ojo izquierdo, la cual comenzó hace un mes. Ha progresado rápidamente y en la última semana se ha asociado a la misma sintomatología en el otro ojo. Sus 3 hermanos mayores, la madre, 2 tíos y la abuela maternos han presentado un cuadro similar. ¿Cuál será el diagnóstico? Neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esta neuropatía es una afección dominante ocasionada por sustituciones en el ADN mitocondrial que en los casos familiares se heredan por vía materna. Incluso si la mutación causal es homoplásmica, la afección es incompletamente penetrante y su expresividad muy variable. En efecto, su manifestación, severidad, probabilidad de recuperación y ocurrencia de anomalías asociadas difieren según la mutación, el sexo y la coexistencia de hábitos tóxicos. Se presenta como una pérdida aguda o subaguda de la visión central asociada a alteración en la visión de los colores, con preservación de los reflejos pupilares. Los casos más severos pueden evidenciar además mioclonos, distonía y otros signos de compromiso neurológico. La imagen muestra las alteraciones vasculares y pseudoedema de papila que se advierten inicialmente, y en individuos no penetrantes, y la atrofia óptica posterior. Como vimos en la clase anterior, la proporción de mitocondrias aportadas al cigoto por el varón y la mujer es de 1 a 1000. Ello implica
que una mutación en el ADN mitocondrial pasará de la madre a todos los hijos, varones y mujeres, y también que, salvo contadas excepciones, si es el padre quien tiene la mutación, el riesgo de que sus hijos varones o mujeres la hereden es prácticamente nulo. Un árbol típico de herencia mitocondrial se caracteriza por presentar 3 generaciones comprometidas en línea vertical, afectar a varones y mujeres en similar proporción, transmitirse exclusivamente por vía materna y comprometer a todos los hijos de una mujer afectada. Nótese que si una afectada no tiene hijas mujeres, la herencia se extingue. Pero las genealogías de la neuropatía óptica hereditaria de Leber no suelen ser típicas. Hay un exceso relativo de varones afectados, porque la falta de penetrancia se observa predominantemente en las mujeres, y la expresividad, como vimos, es variable y más severa en los varones. Entre los mecanismos probablemente responsables de tal variabilidad, la heteroplasmia para las mutaciones más relevantes no ocupa un lugar de importancia y seguramente no alcanza a dar cuenta de las diferencias entre los sexos. En cambio, hay evidencia de multifactorialidad. Uno o más genes de los complejos 1, 3 y o 4 de la cadena respiratoria de cada afectado están comprometidos. Las mutaciones mencionadas son necesarias, pero no suficientes para que la enfermedad se manifieste. Hay un aumento de la susceptibilidad vinculado al abuso de tabaco o alcohol, y los estrógenos desempeñan un papel protector. Lo visto hasta aquí nos permitirá ahora comparar las características típicas de los diferentes patrones genealógicos reconocibles, cuya identificación es indispensable para justipreciar el impacto de las irregularidades en los casos particulares. Para hacerlo de manera sistemática, conviene tener en cuenta 7 aspectos. La línea se refiere al aspecto general que la transmisión va dibujando en el árbol genealógico. La línea es vertical en todas las herencias dominantes, inclusive la mitocondrial. Horizontal en la autosómica recesiva y oblicua en la ligada al X recesiva. La afectación de generaciones sucesivas se da asimismo en todas las herencias dominantes. En la autosómica recesiva hay una sola generación afectada, en tanto que la ligada al X recesiva afecta a generaciones alternadas. En la herencia mitocondrial, el riesgo para los hermanos es del 100%, en las demás dominantes del 50% y en las recesivas del 25%. La proporción de mujeres y varones afectados en las herencias autosómicas y en la mitocondrial es 1:1, en la ligada al X dominante 2:1 y en la ligada al X recesiva y en la ligada al Y 0:1. Hay portadores sanos varones y mujeres en la herencia autosómica recesiva y portadoras sanas mujeres en la herencia ligada al X recesiva. Las herencias dominantes carecen de portadores sanos, lo que eventualmente tienen son casos de falta de penetrancia. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está dada por el alelo que no se manifiesta. En los portadores sanos se trata del alelo recesivo, mientras que en los individuos no penetrantes el que no se manifiesta es el alelo dominante. ¿Por qué vía le llega el gen anormal al varón?
por vía de uno o ambos progenitores en la herencia autosómica dominante, por vía de ambos en la autosómica recesiva, por vía exclusivamente materna en las herencias ligadas al X y en la mitocondrial, y por vía exclusivamente paterna en la herencia ligada al Y. ¿Y a quién le transmite el varón sus genes? A sus hijos mujeres y varones en las herencias autosómicas, solo a sus hijas mujeres en las herencias ligadas al X, solo a sus hijos varones en la herencia ligada al Y, y como regla a nadie en la herencia mitocondrial. El análisis genealógico consiste en cotejar cada árbol con los patrones reconocibles y encontrar el que mejor se ajuste, recordando que lo más probable suele ser lo más sencillo. En el problema número 1, la genealogía corresponde a un caso familiar de una afección cutánea aún no identificada, en el que hay que seleccionar la herencia más probable. Hay varones y mujeres afectados, por lo que no es posible que se trate de una herencia ligada al Y. Tampoco podría ser una herencia mitocondrial, a menos que haya una rarísima transmisión de varón a varón y 4 individuos no penetrantes. La presencia de afectados en 3 generaciones podría atribuirse a herencia autosómica recesiva, pero solo si 1,1, 2,1 y 3,6 fueran portadores sanos. Hay 4 mujeres y 2 varones afectados, lo que podría explicarse mediante herencia ligada al X dominante, siempre que el individuo 3,6 sea una fenocopia o esté afectado por una enfermedad genética diferente. O podríamos estar simplemente ante una herencia autosómica dominante con un evento de falta de penetrancia en 2,5. Obviamente, el menor número de eventos requeridos hace que las dos últimas sean las mejores opciones. Y la afectación de un segundo locus y la fenocopia no son alternativas tan comúnmente asociadas a las herencias dominantes como la falta de penetrancia. En consecuencia, la herencia más probable es la autosómica dominante. Para verificarlo, habrá que encontrar en 2,5 la misma mutación que está afectando a sus parientes. Problema número 2. En este caso, cualquiera de las herencias dominantes sería posible, siempre que al menos 2,5 y o 2,6 sean individuos no penetrantes. Y la herencia autosómica recesiva también sería una posibilidad si 2,5 y 2,6 fueran portadores sanos. Por otra parte, y sin llegar a presentar patrones genealógicos reconocibles, no es raro que rasgos multifactoriales como la obesidad tengan antecedentes familiares paternos y maternos y aparenten ser rasgos dominantes con penetrancia reducida. Problema número 3. Las afecciones cromosómicas y genómicas secundarias al exceso o déficit de material genético suelen no ser hereditarias. Cuando lo son, los cuadros familiares resultantes constituyen rasgos complejos que obligan a poner en duda cualquier apariencia de mendelismo e investigar directamente el material genético buscando cromosomas o fragmentos cromosómicos de más o de menos. Por ejemplo, el hallazgo de un síndrome de Down familiar hace necesario descartar que el exceso sea consecuencia de un reordenamiento cromosómico, sobre todo si hay antecedentes familiares de abortos espontáneos a repetición. En el caso aquí ilustrado,
El cromosoma anormal resulta de la fusión de un 14 con un 21. El síndrome de Down se produce cuando el paciente tiene 46 cromosomas en total, incluyendo 2 21 y el cromosoma anormal. El exceso de abortos espontáneos puede corresponder a idéntica dotación cromosómica anormal o a otras aún más desequilibradas. Los portadores del reordenamiento equilibrado tienen 45 cromosomas. Finalmente, la genealogía también puede ayudar a interpretar casos en los que el fenotipo y la alteración genética identificada parecen no corresponderse. La imagen que aparece en el problema 4 representa una familia en la que dos miembros de una hermandad fruto de un matrimonio consanguíneo están afectados. La mayor por un síndrome de Prader-Willi, producto de la ausencia de la marca epigenética heredada o impronta genómica paterna en la región cromosómica crítica, y el segundo por un síndrome de Angelman, resultante de la ausencia de la impronta genómica materna en la misma región cromosómica. Los estudios cromosómicos revelaron que ambos progenitores son portadores del reordenamiento equilibrado y que los dos afectados comparten el mismo cromosoma anormal derivado de un intercambio de material entre los cromosomas 14 y 15, y al que le falta la región cromosómica crítica para ambos síndromes, 15q11.2 a q13. Como en el ejemplo de la clase pasada, ambos pacientes tienen la misma anomalía cromosómica, por lo que la causa de sus diferencias no es genética, sino epigenética. Entonces, ¿de quién recibió cada afectado el cromosoma anormal sin la región crítica y por lo tanto sin la correspondiente impronta genómica? La mayor tiene que haberlo recibido de su padre. Su hermano, por el contrario, debe haberlo recibido de su madre. Nótese la imposibilidad de anticipar la existencia o tipo de compromiso del propósito sin recurrir a estudiar directamente su material genético. Incluso habiéndose tratado en todos los casos de afecciones familiares, debe quedar claro que los alcances de la genealogía no son los mismos en los diferentes tipos de herencia. En las herencias monogénicas y mitocondrial, el análisis genealógico permite identificar patrones, orientar la búsqueda del material genético anormal y estimar riesgos de padecer y o transmitir la enfermedad. En las afecciones poligénicas, establecida la cercanía del parentesco, cabe aplicar datos empíricos en el asesoramiento del riesgo. En los cuadros cromosómicos y genómicos, la genealogía permite identificar a los parientes en riesgo de ser portadores sanos y, una vez diagnosticada la anomalía genética, precisar su probabilidad empírica de tener descendencia afectada. Y en la herencia epigenética, el sexo de los progenitores que los vinculan puede explicar fenotipos contrastantes de parientes con la misma anomalía cromosómica o genómica, reorientar la búsqueda diagnóstica para reconocer en cada afectado diferentes improntas genómicas y ajustar en base a ello el asesoramiento de riesgo. Para los interesados en conocer la simbología que los asesores genéticos norteamericanos proponen para unificar la representación genealógica, hay dos trabajos que les recomiendo que revisen. Y si desean construir su propio árbol genealógico,
Hay sitios que proporcionan herramientas gratuitas, como el aquí citado. Para terminar, la genealogía es útil para presentar información familiar, reconocer modos de herencia, asistir al diagnóstico e identificar individuos en riesgo. En los casos de herencia mendeliana y mitocondrial, el análisis genealógico permite identificar patrones, detectar irregularidades y jerarquizar los modos alternativos posibles en función de probabilidades. En casos familiares de herencia poligénica, cromosómico-genómica y epigenética, la genealogía no permite reconocer patrones, por lo que el asesoramiento de riesgos requiere información adicional. Muchas gracias.